Buenas tardes, mis queridos amigos. Por favor, háganme la campaña de confirmar si están recibiendo bien la señal, si logran verme y si logran escucharme adecuadamente. Buenas tardes, licenciado. Sí se logra ver la presentación y se lo escucha. ¿Usted también, Nick? Muy bien, excelente. Entonces, buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido un excelente descanso de Semana Santa, que hayan aprovechado para pasar ahí con la familia y recobrar las fuerzas necesarias y pues también dedicarle la parte a la espiritualidad que es tan necesaria, ¿verdad? Nosotros retomamos las clases de Derecho Financiero el día de hoy con un temazo, con un tema que es sumamente importante. Vamos a tratar de empezar a ver o desarrollar el procedimiento de una licitación pública. Siempre en este estudio que hemos iniciado de la Ley de Contrataciones del Estado, que me parece una de las principales leyes a estudiarse en el derecho financiero. Ya hemos platicado un poco de la licitación pública. Ustedes recuerdan lo que hemos hablado. Podríamos decir que la licitación pública es una modalidad o un procedimiento que se debe seguir para poder adquirir bienes a favor del Estado, para que el Estado pueda comprar, para que el Estado pueda adquirir bienes o suministro de bienes, incluso para poder contratar servicios de forma independiente o para que pueda hacer la contratación de la realización de una obra pública. Siempre y cuando el monto de esos bienes, servicios u obras que se espera llegar a contratar exceda de 900,000 quetzales. Recuerden ustedes que aquí el monto es el que determina cuál es el procedimiento que vamos a seguir. Hicimos ahí un esquemita en el que empezamos desde las compras de baja cuantía hasta lo más alto que es la licitación pública. Yo en cuanto a procedimientos le voy a dar énfasis o vamos a empezar el estudio con la licitación pública por dos motivos. El primero, porque es el procedimiento más importante, es el procedimiento que seguimos para las compras más grandes que realiza el Estado. Estamos hablando de compras que superan los 900,000 quetzales. Puede ser hasta arriba, incluso compras millonarias. Hay obras que ha contratado el Estado donde llega a pagar 40, 50, 60 millones de quetzales. Es decir, siempre y cuando superen los 900,000 quetzales, ya tendríamos que llevar a cabo el procedimiento de licitación pública. Y por otro lado, porque es el procedimiento que tiene todas las fases, todas las etapas necesarias para su comprensión, de tal forma que si entendemos bien la licitación pública, nos va a resultar sumamente fácil poder entender los demás procedimientos de adquisiciones del Estado. Así que yo creo que no deberíamos de tener mayores dificultades para comprenderlo. La licitación pública es una modalidad de adquisición pública que debemos seguir obligatoriamente por disposición de la Ley de Contrataciones del Estado para que el Estado pueda adquirir bienes, servicios u obras cuando el monto de la contratación que se va a realizar exceda los 900,000 quetzales. ¿Qué pasos tendría que llevar a cabo el Estado? Yo traté de ponérselos acá lo más detallado posible, incluso van a ver ustedes que hay algunos que ni siquiera los podemos considerar como un paso, como tal. Sin embargo, yo lo dejé de esa manera para que lo tuviéramos lo más claro posible y que podamos de alguna manera no obviar ningún requisito, ninguna formalidad, ningún paso necesario. Incluso nos vamos a ir mucho más atrás. Fíjese que para que el Estado pueda llevar a cabo una licitación pública, yo digo, el procedimiento no inicia en el momento en que decide hacer la compra. Pongamos un ejemplo que nos pueda servir para poder desarrollar la clase del día de hoy. Imaginémonos, mis amigos, que el Ministerio de Educación va a contratar a una compañía, va a contratar a una sociedad mercantil, a una entidad, para que construya un edificio, para que construya una escuela, por ejemplo. La adquisición va a superar los 900,000 quetzales. De hecho, en el presupuesto que tiene el Ministerio de Educación, se estableció que para realizar esa construcción se han destinado 5 millones de quetzales. Es un ejemplo nada más, ¿verdad? Y precisamente por ahí tenemos que empezar.
Según lo que dispone el artículo 4 de la Ley de Contrataciones, para que se pueda aplicar adecuadamente la Ley de Contrataciones, antes de que se inicie el procedimiento correspondiente, incluso antes del ejercicio fiscal, las entidades deben programar las compras, los suministros y las contrataciones que van a hacer durante el siguiente ejercicio fiscal. Yo lo coloco esto como el primer paso y les digo que la adquisición o la contratación que se va a realizar tiene que estar incluida desde el año anterior, desde el ejercicio fiscal anterior, en el programa anual que se va a realizar para las instituciones públicas. Tiene que tener el presupuesto necesario y eh, se debe incluir en el plan anual de adquisiciones que se va a realizar para esa entidad. De tal suerte que, digamos que la idea que se persigue detrás de la ley de contrataciones es que no se van a ir a improvisar, no es que no es de que en un ejercicio fiscal el funcionario empiece a comprar o a contratar o a construir lo que considere o lo que se le ocurra en ese momento, sino que esto se entiende que desde el ejercicio fiscal anterior visualizó que existía una necesidad de construir esta obra o de contratar ese bien o de comprar ese bien. Eh, lo estableció en el momento en que hizo su POA, su plan operativo anual, lo estableció en el presupuesto correspondiente, tiene una partida presupuestaria y ya lo incluyó en el programa anual de las adquisiciones que va a llevar a cabo en el siguiente ejercicio fiscal. De tal suerte que estamos hablando de que esta no debería ser algo improvisado, sino que debe ser contrataciones, compras que sean debidamente programadas con el tiempo, que persigan el objetivo que el órgano administrativo desee llevar a cabo. Entonces yo digo, el primer paso es la inclusión de esa adquisición en el programa anual de adquisiciones de la entidad que la va a llevar a cabo. Siempre relacionado con eso, en el artículo 14 del reglamento de la ley de contrataciones se establece algo que me parece muy interesante. Regula este artículo que previo a dar inicio al proceso de contratación, el procedimiento diría, aquí será el proceso de contratación, la adquisición debe estar incluida en el plan o en el programa anual de adquisiciones públicas, que es lo que estábamos diciendo, para el ejercicio fiscal respectivo, y además deberá contarse con la requisición suscrita por el responsable que corresponde. Es muy importante. Debe haber un funcionario, un departamento, una entidad, una dependencia del ministerio que necesita ese edificio, que necesita esa escuela y ha requerido la construcción de esa obra. Debe haber un requerimiento formal o una solicitud formal de la contratación correspondiente, donde el responsable manifiesta que se requiere esa obra y además, vea la redacción, me encanta, dice, que justifica esa requisición, que justifique la necesidad de la compra o contratación de bienes, suministros, obras o servicios, y además se debe contar con la descripción y las especificaciones de lo que se requiere para poder hacer las bases cuando proceda. Y en el caso de las obras también se tienen que tener los estudios, los diseños, los planos y las referencias sobre el costo probable de los mismos, y todo debe estar previamente aprobado por la autoridad competente. Es decir, no estamos hablando de que se hagan compras improvisadas, o al menos así debería de ser. Según la ley, el responsable, el que requiere de los productos, de los bienes, de los servicios, o en este caso, el ejemplo de la obra, debe hacer una solicitud formal, una requisición de compra, indicando qué es lo que necesita y sus especificaciones correspondientes. El artículo 14 del reglamento lo deja muy claro. Ya con esa requisición, entonces el departamento de adquisiciones, el departamento de compras, dependiendo de la dependencia, reciben distintos nombres. Normalmente el departamento de compras tiene que elaborar ciertos documentos. Y aquí quisiera que le pongan mucha atención. Si alguno de ustedes me hace favor de leer el artículo 18 de su ley de contrataciones, yo se los agradeceré mucho para que enfoquemos aquí este tema que es importante.
en su ley de contrataciones, mis amigos, artículo 18. Artículo 18. Gracias, Maritza. Catherine, perdón. Artículo 18, documentos de licitación. Sí. Para llevar a cabo la licitación pública, deberán elaborarse, según el caso, los documentos siguientes. 1. Bases de licitación. 2. Especificaciones generales. 3. Especificaciones técnicas. 4. Disposiciones especiales. Y 5. Planos de construcción cuando se trate de obras. Gracias. Ahorita la voy a molestar nuevamente con la lectura, Catherine. Lo que quiero llamarle la atención es a lo siguiente. La dependencia que necesita la obra hace su solicitud de compra, su requerimiento de compra, su requisición de compra. Y luego el departamento de adquisiciones, el departamento de compras, tiene que sentarse y elaborar las correspondientes bases de licitación. A veces a todos estos documentos les llaman en general bases de licitación, pero como vemos realmente no solo son las bases, son 5 documentos. Las bases de licitación, las especificaciones generales, las especificaciones técnicas, si hubieran las disposiciones especiales, y en el caso, en el ejemplo que tenemos, que es una obra, se tienen que también elaborar los planos correspondientes. Y muchas veces para poder hacer esos planos se tuvo que haber hecho un evento anterior, a veces una licitación para la elaboración de los planos, o a veces una cotización para poder elaborar los planos. Y ya con los planos, pues entonces se elaboran estos documentos. Incluso en el artículo 19 se desarrolla qué deberían contener las bases. Y me interesa mucho que lo leamos, Catherine, por favor. Muy bien, artículo 19. Requisitos de las bases de licitación. Las bases de licitación, según el caso, deberán contener como mínimo lo siguiente. 1. Condiciones que deben reunir los oferentes. 2. Características generales y específicas cuando se trate de bienes y o servicios. 3. Lugar y forma en donde será ejecutada la obra, entregados los bienes o prestados los servicios. 4. Listado de documentos que debe contener la plica en original y copias requeridas, una de las cuales será puesta a disposición de los oferentes. 5. Indicación de que el oferente deberá constituir, según el caso, las garantías a que se refiere el título quinto, capítulo único de la presente ley. 6. En casos especiales y cuando la autoridad superior lo considere oportuno, las garantías que deberá constituir el contratista con indicación de los riesgos a cubrir su vigencia y montos. 7. Forma de pago de la obra, de los bienes y servicios. 8. Porcentaje de anticipo y procedimiento para otorgarlo cuando éste se conceda. 9. Lugar, dirección exacta, fecha y hora en que se efectuará la diligencia de presentación, recepción y apertura de las plicas. 10. Declaración jurada de que el oferente no es deudor moroso del Estado ni de las entidades a las que se refiere el artículo 1 de esta ley, o en su defecto compromiso formal de que en caso de adjudicársele la negociación previo a la suscripción de contrato acreditará haber efectuado el pago correspondiente. 11. Indicación de la forma de integración de precios unitarios por renglón. 12. Criterios que deberán seguir la Junta de Licitación para calificar las ofertas recibidas. 13. Indicación de los requisitos que se consideren fundamentales. Y 14. Modelo de oferta y proyecto de contrato. Los requisitos anteriores también regirán en lo que fuere aplicable para los efectos de cotización, elaboración de términos de referencia y contratación en los casos de excepción comprendidos en el artículo 44 de esta ley. El reglamento desarrollará los requisitos para casos específicos. Gracias. Quisiera decirles entonces que este tema de las bases de la licitación es muy importante. En las bases de licitación, como su nombre lo indica, se establecen todos aquellos aspectos que son necesarios para poder participar en ese evento, para poder presentar una oferta, la forma en la que se tiene que presentar la oferta, incluso se desarrolla un modelo de oferta, cómo debe ser presentado, cómo deben ser indicados los precios unitarios, qué es lo que se va a tomar en cuenta al momento de calificar para decidir a cuál de los oferentes se le va a adjudicar, de los requisitos que se están pidiendo en las bases, cuáles se consideran esenciales, porque como vamos a ver más adelante, cuando hace falta uno de los requisitos que se consideren esenciales, la oferta puede ser rechazada.
Cuando hace falta algún requisito de los que no son esenciales, pues todavía se podrá subsanar la oferta. Por eso es importante que las bases definan cuáles de los requisitos que se están pidiendo son esenciales y cuáles no son esenciales. Bueno, en general, ahí Catherine nos ha hecho favor de leer todos los aspectos que deben contener las bases. Esto de las bases es, mis amigos, muy importante, porque siempre que se va a participar en un evento de licitación pública, digamos que una de las empresas desea presentar una oferta para construir esa escuela ficticia que estamos utilizando como ejemplo, lo primero que debe estudiar a detalle, minuciosamente, son las bases de la licitación, porque en las bases se contemplan todos los aspectos necesarios para que él pueda presentar su oferta, qué es lo que se va a calificar, qué es lo que se va a tomar en cuenta para poder adjudicar la obra correspondiente. Bueno, en el artículo 20 se establecen también que deben contener las especificaciones técnicas y los planos de construcción. En general, mis amigos, yo lo que necesito que ustedes comprendan es lo siguiente, conceptualmente. La dependencia que necesita esta escuela que vamos a construir, que estamos usando como ejemplo, hace su solicitud. Dice, necesitamos una escuela con estas características. Y el departamento de adquisiciones debe trabajar detalladamente las bases, las especificaciones generales, las especificaciones técnicas, los planos que se van a pedir sobre cómo se debe construir esa obra que el Estado desea contratar. Esto de las bases es algo sumamente importante y delicado. Si cualquiera de los oferentes no cumple con alguno de los requisitos de las bases y en estos requisitos se estableció que eran esenciales, su oferta va a ser rechazada, que pasa muy a menudo. Hay muchísimas ofertas que se rechazan por no cumplir con los requerimientos de las bases. Y las bases, bueno, pues no son un documento sencillo, es un documento con bastantes páginas donde se establecen muchísimos requisitos, de tal forma que cuando se prepara una oferta para presentarla a una licitación, hay que estudiar y hay que verificar que se cumplen todos los requisitos de las bases. Yo por ahí en el Classroom les voy a dejar un ejemplo de todo un expediente de licitación dentro del cual ustedes van a encontrar un ejemplo de las bases. Me gustaría que lo examinen, que lo estudien para que puedan ustedes ir haciéndose una idea práctica de cómo son las bases. Esto es tan especializado, mis amigos, que yo siempre les cuento que existen, digamos, personas que se han especializado. Yo conozco abogados que su especialización es la elaboración de las bases para una licitación. Se dedican, o sea, todo su ejercicio profesional está enfocado en esto, en la elaboración de las bases correspondientes. Es realmente todo un arte y requiere mucho estudio y mucha técnica la redacción de unas bases de licitación adecuadas. Entonces ya está planificado hacer la contratación desde el momento que se hizo el presupuesto en el ejercicio fiscal anterior. Ya está incluido en el plan correspondiente de adquisiciones anual. Ya se hizo la requisición o la solicitud de adquisición y entonces el departamento de adquisiciones, el departamento de compras, elabora todos los documentos de la licitación. ¿Hasta ahí vamos bien, queridos amigos? Pasemos entonces al siguiente paso. Esto más que un paso, quizás es importante que lo aclares. Yo lo puse como un paso para poder explicarlo y para que lo tomaran en cuenta. Quizás más que un paso es una observación. ¿Podemos iniciar una licitación sin tener el dinero todavía? ¿O es necesario que tengamos esa disponibilidad presupuestaria al momento de iniciar la licitación? Yo les digo esto porque, vamos a ver, muchas personas se equivocan y piensan que porque se haya aprobado un presupuesto, esto significa que necesariamente la entidad va a recibir esa cantidad de dinero. Y no siempre es así. Déjenme explicárselo de otra manera. Puede ser que en el presupuesto que se aprobó para el Ministerio de Educación se haya destinado ahí, por ejemplo, 150 millones de quetzales para construcción de escuelas. Digamos que así fue aprobado el presupuesto del Ministerio de Educación. Eso solo es un presupuesto, es una proyección de lo que va a recibir el ministerio en el siguiente ejercicio fiscal para poder construir escuelas. No significa que el ministerio tenga ese dinero en ese momento.
¿En qué momento podemos decir que ya tiene el dinero el ministerio? Fíjese, pues, para que eso ocurra sería necesario que la Superintendencia de Administración Tributaria recaude los tributos correspondientes, llegue a la meta de recaudación que se había fijado previamente, traslade ese dinero al Ministerio de Finanzas Públicas, quien al recibir todos esos tributos que se han recaudado, digamos, en cierto mes, lo distribuye entre todas las dependencias públicas. El Ministerio de Finanzas tiene que irle dando dinero a todas las dependencias públicas conforme la SAT vaya recaudando. Si, por ejemplo, se había planificado que la SAT iba a tener una meta de recaudación de 400 millones de quetzales para el mes de enero, ejemplo, ¿sí? Y resulta que la SAT en el mes de enero solamente recaudó 200, o sea, solo recaudó la mitad de lo que se había planificado, pues le pasa esos 200 millones al Ministerio de Finanzas. ¿Y qué tiene que hacer el Ministerio de Finanzas? Va a tener que dosificar, porque de aquello que se había presupuestado que se le iba a dar a cada entidad, no le puede dar todo, porque no se recaudó todo. Habrá que irle dando una proporción a cada entidad para ir cubriendo. Y claro, usted podrá decir, bueno, si solo se recaudaron 200, se le da la mitad a cada una de las dependencias. Pero el ministro lo que tiene que hacer es ir equilibrando porque hay algunos gastos que son más urgentes que otros. Vaya, es lo mismo que cuando uno hace su presupuesto. No sé si a ustedes les ha pasado. Yo siempre cuento esta anécdota que me parece muy interesante. Yo recién graduado, pues elaboré ahí mi presupuesto, ¿verdad? Ya tenía, de hecho, varios meses de estar trabajando en la oficina y más o menos, me recuerdo yo que en esa época tenía ingresos como en promedio unos 7,000, 8,000 quetzales de los casos que llevaba en la oficina. Entonces yo hice un presupuesto, dije, bueno, a veces ingresa más y a veces ingresa menos, pero hice un presupuesto de 5,000 quetzales. Y con los 5,000 quetzales dije, oh, bueno, cuando ingresen 5,000, voy a gastarlos en esto, renta, luz, agua, teléfono, ya saben, ¿no? Y lo que ocurrió es que en un mes no tuve ningún caso, ningún cliente llegó. Ninguno de los clientes que había tenido previamente o me habían contratado me pagó lo que me debía. O sea que tuve un mes sin ingresos. ¿Y qué tuve que hacer ahí? Pues tuve que adaptar el presupuesto. Explico todo esto para que ustedes no se confundan como lo hace la mayoría y piensan que como se aprobó que el Ministerio de Educación iba a tener 150 millones de quetzales para construir escuelas, y dice, pero es que tiene 150 y no construye nada. Yo siempre digo, hay que ver si realmente los tiene. Hay que ver si realmente se recaudaron y si al ser recaudados el Ministerio de Finanzas los distribuyó y efectivamente le dio ese dinero al Ministerio de Educación. Cuando ya el Ministerio de Finanzas se lo haya dado, se lo haya trasladado al Ministerio de Educación, podemos decir, ya tiene la disponibilidad presupuestal. Claro, la ley permite hacer lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, en el artículo 3, alguno de ustedes que me haga favor de darle lectura a ese artículo 3 de la ley de contrataciones para que lo analicemos. Ayudemos ahí con la lectura. ¿Me escucha, Lick? Sí, César, por favor. Artículo 3. Disponibilidades presupuestarias. Los organismos del Estado, entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras y las municipalidades a que se refiere el artículo primero podrán solicitar ofertas aún si no se cuenta con las asignaciones presupuestarias que permitan cubrir los pagos. Haga una pausa ahí, por favor, César. Por favor, haga una pausa. Quiero que noten esto. La ley permite que se pueden solicitar ofertas aunque todavía no tenga el dinero la entidad. O sea, puede ser que el Ministerio de Educación todavía no tiene los fondos para construir la escuela. Todavía no los ha recibido del Ministerio de Finanzas, todavía no cuenta con las asignaciones presupuestarias. Pero dice, voy a iniciar el procedimiento para adelantar, para recibir ofertas, para calificarlas, para ver a quién adjudico. Pero eso sí, siga la lectura, César, por favor. Para la adjudicación definitiva y firma del contrato, y se requerirá la existencia de partida y créditos presupuestarios que garanticen los recursos necesarios para realizar los pagos por los avances de ejecución
a ser realizados en el ejercicio fiscal correspondiente. Es decir, cuando ya se haga la adjudicación de la obra y se suscriba el contrato, ya la dependencia del Estado tiene que tener el dinero. No puede adjudicarle a un proveedor, no puede suscribir un contrato con el proveedor si no ha recibido la partida presupuestaria necesaria para poder cumplir con las obligaciones que se deriven de ese contrato. Y es más, lo que regula posteriormente el artículo se establece que cuando ya se ha hecho la suscripción del contrato, ya no se puede transferir ese dinero para otros temas, lo tienen que reservar y ya solo se va sacando ese dinero y se va pagando la obra conforme el avance que la obra vaya presentando. De tal forma que yo se los dejé aquí como un paso número 4. Hay que analizar si efectivamente se tiene la disponibilidad presupuestaria necesaria, si efectivamente se cuenta con el dinero. Se puede iniciar el procedimiento de licitación aún sin tener disponibilidad presupuestaria, pero para que se adjudique y se suscriba el contrato ya se tiene que tener dicha disponibilidad. Carlos, ¿usted tiene alguna duda? Buenas tardes, sí, fíjese que en qué momento finanzas le distribuye a los distintos ¿cómo se llaman? Los ministerios, digámosle así, el presupuesto, ¿en qué mes? ¿Enero, febrero o desde el principio, perdón? No, mire, la distribución se va haciendo cada 4 meses. Cada dependencia va haciendo las solicitudes de asignaciones de las partidas presupuestarias según su presupuesto aprobado y el Ministerio de Finanzas va desembolsando cada 4 meses, ¿verdad?, a las distintas dependencias. Ahora, lo que ocurre es que esto es una gestión muy dinámica. El Ministerio de Finanzas puede ser que apruebe el primer cuatrimestre, digamos, que incluye enero, febrero, marzo y abril, asignarle tanto a una dependencia, pero no le deposite todo y le deposite una parte y luego el siguiente mes otra parte y luego el siguiente mes otra parte. Le van asignando las partidas, digamos, cada 4 meses y le van transfiriendo a su cuenta. Puede ser cada 4 meses o podría ser mensualmente incluso, Carlos, ¿verdad? Vamos a ver, por eso es que la ejecución presupuestaria requiere mucha experiencia y mucha técnica. Las dependencias lo que van haciendo es, van debidamente programados los gastos que van a ir realizando y van recibiendo el dinero y de una vez lo van pagando. Si una entidad se espera hasta que le den el dinero para iniciar el proceso de licitación, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Va a tener el dinero ya asignado, depositado en la cuenta, pero el proceso de licitación lleva tiempo. Van a ver ustedes que una licitación fácilmente puede tardarse 3, 4 meses en llevarse a cabo. Quiere decir que ese dinero estaría ahí estancado hasta que se termine el procedimiento de licitación. Entonces, lo que se va haciendo normalmente es como muy dinámico. Empiezan la licitación hoy, pero saben que ese dinero lo van a recibir hasta dentro de 3, 4 meses, de tal forma que van programando los pagos conforme van recibiendo el dinero correspondiente. Lo que sí es cierto es que no pueden adjudicar a la obra y no pueden suscribir el contrato hasta que ya tengan esa disponibilidad presupuestaria según el artículo 13, mi querido Carlos. Bien, siempre relacionado con esto, el artículo 21 de la Ley de Contrataciones, esto hay que vincularlo con el 15 del reglamento, establece que se tienen que elaborar ciertos dictámenes. De hecho, el artículo 21 no establece o no detalla cuáles son los dictámenes que se tienen que realizar, pero al menos toda licitación pública al menos va a tener 3 dictámenes, digo yo. Estará, o por lo menos 2. O sea, siempre va a tener toda licitación el dictamen presupuestario. En el dictamen presupuestario, pues, el departamento financiero de la entidad, en este caso el Ministerio de Educación, su dirección financiera, hace el estudio de si se tiene en el presupuesto la partida correspondiente para poder contratar la obra, de cuánto de ese presupuesto ya se ha recibido, cuánto ya está disponible y cuánto está pendiente de que el Ministerio de Finanzas se los traslade y qué perspectiva hay de que el Ministerio de Finanzas lo traslade. ¿En qué momento se espera que el Ministerio de Finanzas asigne esa partida presupuestaria y se tenga la disponibilidad? Ese es un dictamen presupuestario y eso siempre debe ir en todo expediente de la licitación pública.
porque la autoridad correspondiente no va a aprobar la adjudicación de una obra hasta que verifique que efectivamente se tiene la disponibilidad presupuestaria, o no debería al menos aprobar. Por otro lado, toda licitación pública va a llevar también un dictamen jurídico. El departamento jurídico en este caso el Ministerio de Educación, analiza el expediente completo, analiza las bases de licitación, analiza las especificaciones generales, las especificaciones técnicas, los planos, todos los documentos que se elaboraron, analiza la disponibilidad presupuestaria, analiza si efectivamente la obra es necesaria y emite su dictamen jurídico correspondiente para ver si es factible o no es factible la licitación que se pretende realizar. Por otro lado, algunas licitaciones requieren otros dictámenes, por ejemplo, un dictamen técnico respecto de la construcción que se va a hacer. A veces, ¿verdad? Se requiere, por ejemplo, si se van a comprar computadoras, se requiere un dictamen técnico sobre cuáles deberían de ser las especificaciones de esas computadoras. Son temas de tecnología o de especificaciones que requieran un estudio aparte. Entonces, lo que el artículo 21 de la Ley de Contrataciones dispone es que esos dictámenes se deben elaborar previamente a que se aprueben los documentos de la licitación. No vamos a empezar la licitación, no se va a publicar nada, no se van a pedir ofertas hasta que estén aprobados los documentos y los dictámenes. El artículo 15 del reglamento dispone: los dictámenes técnicos, que se refiere al artículo 21 de la ley, serán emitidos por el personal idóneo de la entidad contratante. Y en los casos que no se cuente con esa clase de personal, se puede recurrir a otras dependencias que se dispongan para que emitan los dictámenes. En todo caso, los dictámenes presupuestario y técnico deben sustentar la procedencia de la licitación en sus respectivas áreas, en el área presupuestaria, en el área técnica, y justificar objetivamente las razones por las cuales la contratación está orientada a satisfacer las necesidades de la entidad. Esto es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Que los dictámenes deberían efectivamente hacer un estudio de que la contratación es necesaria, está alineada con el plan anual de compras, que existe la disponibilidad presupuestaria y que todos los documentos han sido elaborados conforme a la ley. Ya que tenemos entonces estos dictámenes, le presentamos los documentos a la autoridad superior. ¿Por qué? Porque según el artículo 21, la autoridad superior debe aprobar los documentos de la licitación. Leamos, por favor, ahí, alguien que me haga favor de darle lectura al artículo 21 de la Ley de Contrataciones, mis queridos amigos. Artículo 21, ley, aprobación de los documentos de la licitación. Los documentos a que se refiere el artículo 18 de esta ley deberán ser aprobados por la Autoridad Administrativa Superior de la Dependencia, previo a los dictámenes técnicos que determinen el reglamento. En todo caso, se respetarán los convenios y tratados internacionales acordados entre las partes, si fuera el caso. Muy bien. ¿Esto qué quiere decir? Que ya que se elaboraron todos los documentos y tenemos los dictámenes, eleva el expediente a la autoridad superior. ¿Se recuerdan que estábamos hablando de las autoridades superiores en el artículo 9? En este caso, se eleva el expediente al ministro, para que sea el ministro, ¿verdad?, el que apruebe los documentos de la licitación que se pretende llevar a cabo. El ministro debe revisar que todos los documentos efectivamente cumplen con los requisitos legales y lee los dictámenes y establece que existe disponibilidad presupuestaria y que existe factibilidad jurídica y técnica para llevar a cabo la licitación. Todo esto normalmente no lo ponen como pasos de la licitación. Cuando ustedes miran esquemas de una licitación pública, casi siempre no le ponen estos como pasos. Yo prefiero que los marquemos como pasos para saber que todo esto se tiene que hacer previamente. La licitación, por ejemplo, no puede publicarse la convocatoria, que yo he visto muchos esquemas de licitaciones donde ponen paso número 1, se publica. Y eso es erróneo. No se pueden pedir ofertas si todavía no se han elaborado todos estos pasos previos de los que hemos estado platicando, mis queridos amigos. Así que ya tenemos entonces aprobados los documentos por la autoridad superior. Y ahora sí, empezamos con
en sí o en esencia la licitación pública. Lo que queremos, mis amigos, es que las distintas constructoras que hay en Guatemala le oferten al Estado, le ofrezcan al Estado construir la escuela. Y obviamente queremos que hagan la construcción al menor costo posible, con la mejor calidad de materiales y que además la entreguen en el menor tiempo posible. La idea, ¿cómo transmitirles esto? La idea de una licitación pública es que se convierta en un proceso competitivo. O sea, que lo que queremos es que las distintas entidades constructoras que hay en Guatemala compitan entre sí para hacernos la mejor oferta en beneficio del Estado. Alejandra, ¿tiene alguna duda usted respecto de esto? ¿Algún comentario? Sí, disculpe, sí. ¿Quién es la autoridad superior? La autoridad superior, tendríamos que ir al artículo 9, Alejandra. ¿Tiene su ley de contrataciones ahí a la mano? Sí, aquí la tengo. Vamos a su artículo 9. En el artículo 9 establece autoridades superiores y tiene varios incisos dependiendo de en qué dependencia estemos. En este caso, si usted se da cuenta, si se va al número 4, dice para el organismo ejecutivo. Y en el 4.2 dice para los ministerios y secretarías de la presidencia. En este caso, en el ejemplo que estamos dando, Alejandra, es el Ministerio de Educación el que va a hacer la contratación, ¿se recuerda? Entonces aquí nos dice que cuando el monto no exceda de 900,000 quetzales, la autoridad superior sería el funcionario designado por el ministro, pero ese no es nuestro caso. Nosotros nos aplicaría la literal B. Cuando el monto excede de 900,000 quetzales, el ministro del ramo o el secretario correspondiente en calidad de autoridad superior es quien debería aprobar los documentos. Es decir, para establecer quién es la autoridad superior, tenemos que irnos siempre al artículo 9 y determinar, conforme las reglas que establece el artículo 9, quién es la autoridad superior para esa dependencia y para esa contratación, porque cambia la autoridad superior dependiendo de si estamos en un ministerio, en una secretaría, en el organismo judicial, en el Tribunal Supremo Electoral, en la Corte de Constitucionalidad. Y también cambia si lo que estamos contratando supera los 900,000 quetzales o si es inferior a los 900,000 quetzales. En este caso, en el ejemplo que estamos dando, la adquisición la va a llevar a cabo el Ministerio de Educación, o sea, es un ministerio, y el monto de lo que se va a invertir supera los 900,000 quetzales. Entonces, la autoridad superior para este ejemplo es el ministro de Educación. Entonces, el departamento de compras elabora todos los documentos, asesoría jurídica emite su dictamen, la dirección financiera emite su dictamen, la asesoría técnica emite su dictamen y todo el expediente, el departamento de compras lo eleva al ministro para que sea el ministro el que apruebe todos los documentos. Ya aprobado entonces estos documentos, podemos empezar con el procedimiento de licitación, digo yo, hacia afuera. Y hacia afuera, estaba explicándole yo, porque lo que esperamos es que la mayor cantidad de constructoras que hay en Guatemala se enteren de que el ministerio quiere construir una escuela y le hagan una buena oferta. Para ello, actualmente y después de todas las reformas que se han dado, el artículo 22 de la Ley de Contrataciones establece cómo se tiene que hacer esa publicación. Por favor, mis amigos, alguien que me ayude con la lectura del artículo 22 de la Ley de Contrataciones. Sí, por favor. La entidad requiriente. Capital. Va, entrega de bases. Artículo 22. La entidad requirente debe publicar las bases de los eventos en Guatecompras, de donde las personas interesadas las podrán obtener de forma gratuita. En el caso de las obras. Así quiero terminar de leer y luego explico. Muy bien. En caso que las obras, bienes o servicios requieran documentos que no puedan ser incluidos en Guatecompras, tales como planos no elaborados por medios electrónicos o cualquier otro que por su naturaleza no lo permita. Se deberá indicar en el portal de Guatecompras el lugar donde se pondrán a disposición los documentos. Muy bien, El ahí pago vamos la pausa. correspondiente.
Ajá. Hagamos la pausa. Quiero explicar esto porque ahí están mezclados dos pasos, la publicación y la entrega de bases. Ya vamos a llegar a la entrega de bases. Ahorita lo que me interesa es la publicación. Yo quiero que ustedes lo visualicen de esta manera. En un inicio, originalmente, la ley de contrataciones lo que establecía es lo siguiente. La licitación pública se tenía que publicar en el diario oficial. La idea era que al publicarlo en el diario oficial, todas las entidades que estuvieran interesadas, bueno, era en el diario oficial y de hecho en otro de mayor circulación, pues las entidades que estuvieran interesadas leían el diario y decían, el Ministerio de Educación quiere construir una escuela. Se enteraban de esa manera y podían llegar y hacer sus ofertas. En un inicio fue a través del diario oficial. Y esa era la gran diferencia entre una licitación y una cotización, porque en la cotización no se publicaba en el diario oficial, sino que en la cotización, la entidad que está haciendo la contratación solicitaba cotizaciones a, pues en un principio, a 5 entidades, hubo otro momento con una reforma que dijeron a 3 entidades mínimo. No sé si me explico. En un inicio, la gran diferencia entre una licitación y una cotización era la forma en la que se pedían las ofertas. La cotización era una forma, digo yo, como privada, donde la dependencia que iba a hacer la contratación pedía a ciertas entidades una cotización, mientras que la licitación era algo público. De hecho, le llamaban licitación pública. Se publicaba en el diario oficial y cualquier entidad se podía enterar del evento y podía hacer ofertas. Esa era la gran diferencia entre una licitación y una cotización. Actualmente esa diferencia ya no existe. Con las reformas que le hicieron a la ley, se establece que en ambos casos, tanto en la licitación como en la cotización, después de que se han aprobado los documentos, esas bases de licitación, los documentos del evento, se deben publicar en una página de Internet, en un portal de Internet que es administrado por el Ministerio de Finanzas Públicas, que se llama Guate Compras. En Guate Compras se publican todos los eventos de contrataciones que el Estado quiere hacer, tanto las licitaciones como las cotizaciones, de tal forma que las entidades que están interesadas en venderle productos al Estado, las entidades que están interesadas en construir obras para el Estado, pues obviamente lo que hacen es que todos los días, desde que empieza la jornada laboral, encienden su computadora y lo primero que hacen es ingresar a Guate Compras y ver cuáles son los nuevos eventos que se han publicado. ¿Por qué? Porque a través de esa publicación que se hace compras, ellos determinan o detectan cuáles son, digamos, los eventos que el Estado está iniciando y en los que ellos pueden participar. Establecen en cuáles de ellos pueden ofertar por el giro de su negocio, por el giro de la entidad, y entonces empiezan a preparar la oferta correspondiente. No sé si me explico. Actualmente la forma de solicitar ofertas en una licitación, en una cotización es igual. Se publican los documentos, las bases, se hace una convocatoria para el evento en Guate Compras, que es una página de Internet, de la cual vamos a hablar un poquito más en otras clases, ¿verdad? Que es una página que administra el Ministerio de Finanzas y en la misma se deben de publicar todos los eventos de adquisiciones públicas de Guate Compras. Se publican todas las licitaciones y todas las cotizaciones que se tienen que hacer. Vamos ahí. De esa manera, todas las entidades se enteran. Paso número 7, entonces, publicación aquí dice de las bases del evento en Guate Compras, pero realmente se publica la convocatoria a ofertar y todos los documentos de la licitación. Todos esos documentos que leímos que se deben elaborar en el artículo 18, que en términos generales a todos esos documentos se les llaman bases del evento. Muy bien. Avancemos otro paso todavía, el paso número 8. Después de que se ha hecho la publicación, en el caso de las licitaciones, ¿verdad? Hay un plazo que deben respetar o que debe de establecerse o dejarse para poder hacer las ofertas. Esto es muy importante porque esto diferencia a la licitación de una cotización. Los plazos son distintos en la licitación que en la cotización.
Leamos, por favor, el artículo 23 de la ley. Alejandra, usted me estaba haciendo favor. Leamos el 23 ahora. Sí, muy bien, con mucho gusto. Artículo 23, publicación. Las convocatorias a licitar se deben publicar en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, denominado Guatecompras, y una vez en el Diario Oficial, entre ambas publicaciones debe mediar un plazo no mayor de 5 días, calendario, entre la publicación en Guatecompras y el día fijado para la presentación y recepción de ofertas deben transcurrir por lo menos 40 días calendario. Ahí me interesa que hagamos una pausa. Ahí el plazo que me interesa es el de 40 días. Vamos a ver. La entidad, en este caso, en nuestro ejemplo, el Ministerio de Educación, está llamando a que le presenten ofertas para construir una escuela. Hace la publicación en Guatecompras el día de hoy. Y además, en el caso de las licitaciones, se debe publicar en el Diario Oficial. Lo que pasa es que esto se quedó todavía digamos, reformas anteriores, pero la publicación que realmente ahora importa es la de Guatecompras, porque esa es la que la mayoría está pendiente. En todo caso, deben cumplir con esto. Se hace la publicación de Guatecompras y en el Diario Oficial, y entre una y otra deben mediar un plazo no mayor de 5 días. Ahora, aquí lo que me interesa es lo siguiente. Entre la fecha en que se publica en Guatecompras y la fecha en que se le dice que deben presentar las ofertas a las entidades interesadas, a los oferentes, les vamos a llamar, debe haber un plazo que en este caso no puede ser menor de 40 días calendarios. Es decir, estamos convocando hoy, pero le decimos la presentación de ofertas se va a hacer el 30 de mayo a tal hora. Si lo convocamos hoy y decimos la presentación de ofertas se va a hacer la próxima semana, ahí estaríamos incumpliendo el plazo y esa licitación pública no estaría cumpliendo los pasos que la ley establece y puede ser objeto de impugnaciones, de nulidades y sobre todo el funcionario encargado de esa licitación puede ser objeto de sanciones por no respetar los plazos. Esto es muy importante. La idea es la siguiente, mis amigos. Este plazo de 40 días tiene la siguiente finalidad. Lo que se busca con este plazo es que las entidades que estén interesadas en hacerle ofertas al Estado se enteren de que se está solicitando una oferta para construir una escuela y que tengan el plazo suficiente para poder preparar sus ofertas y para poder participar. Mientras más grande sea el plazo, entendemos que un mayor número de entidades van a poder participar y eso va a generar mayor competencia y eso en teoría debería generar mejores ofertas para el Estado. Eso es lo que creen los que hicieron esta ley, por lo menos. La gente que hizo esta ley cree que el procedimiento de licitación en la forma en la que está diseñada garantiza o asegura que el Estado va a recibir las mejores ofertas. La práctica nos enseña que no es así. La práctica nos enseña que realmente muchísimas veces el Estado recibe ofertas que no son las mejores. Pero yo lo que necesito de ustedes es que entiendan primero la finalidad de las normas. En este caso, en los trámites de licitación se han regulado de esa manera con la finalidad de que exista una mayor competencia, que se entere el mayor número de entidades que puedan hacer ofertas, que tengan el tiempo necesario para preparar sus ofertas y que en el momento, el día de la recepción de ofertas, pues el mayor número de entidades puedan participar y esto, según ellos, asegure que tenga el Estado las mejores ofertas posibles. Entonces, el paso número 8 son las publicaciones, tanto en Guatecompras como en el Diario Oficial, y el plazo que según la ley se debe de esperar para que se puedan hacer la presentación de las ofertas. En ese lapso de tiempo, entre la publicación y la presentación de las ofertas, ahí recuérdense que hay un lapso ahí de 40 días mínimo, ¿verdad, mis amigos? Las entidades que quieren hacer la oferta tienen que obtener las bases, las especificaciones técnicas, las especificaciones generales, los planos, todo lo necesario, porque con esos documentos es que van a preparar su oferta. ¿Se recuerda cuando leímos los requisitos de las bases? En las bases se establece de qué forma tienen que presentar la oferta.
un modelo de oferta, o sea, el formulario que tienen que llenar, cómo deben presentar los precios, qué es lo que se les va a calificar, qué requisitos son esenciales, etcétera. De tal forma que ellos necesitan conseguir estos documentos. Ahora eso es muy fácil. Lo que establece el artículo 22 es que la entidad que hace el requerimiento, la entidad contratante, debe publicar todos estos documentos en Guatecompras. Entonces, cualquier persona que está interesada en ofertar, cualquier entidad que está interesada en ofertar, lo que hace es que ingresa al evento en Guatecompras y descarga en línea, descarga a través de internet los documentos correspondientes y lo descarga en forma gratuita. Hay una excepción acá, que si hubieran documentos que no pueden ser, que no están digitalizados y que no pueden ser colocados en Guatecompras, pues lo que se hace es que básicamente se indica ahí que esos documentos no están en Guatecompras porque no están por su naturaleza digitalizados y que en todo caso están a disposición de las entidades que estén interesadas, quienes pueden llegar a la entidad contratante a solicitar esos documentos. Eso, digamos que sobre todo fue pensado para el tema de los planos. Muchas veces estamos hablando de planos que se hacen en aquellas hojas grandes, de planos, ¿se recuerdan ustedes aquellas hojas azules grandes, verdad? Y que pues las entidades no tenían, digamos, la forma de escanear esos documentos y colocarlos en forma digital, de tal suerte que decían, bueno, los que estén interesados pueden venir acá y se hace la reproducción de los planos en este caso. De lo contrario, todos los documentos se ponen a disposición de las entidades a través de Guatecompras. Quiere decir que si yo soy una entidad que me dedico a construir obras o edificios y que quiero hacer la construcción de obras para el Estado, pues básicamente lo que hago es que pongo a una persona o el propietario de esta entidad y diariamente está ingresando al sistema de Guatecompras y ahí verifica todos los eventos que se han publicado en los que él pudiera participar. Cuando encuentra algún evento en el que puede participar y le interesa participar, ingresa a ese evento y ahí va a encontrar todos los documentos necesarios. Los descarga a su computadora, los baja, los imprime y empieza a preparar su oferta. Recuérdese que tiene un lapso ahí no menos de 40 días desde que se publicó en Guatecompras hasta la fecha en que se va a presentar la oferta para poder prepararla adecuadamente. Y ese sería el paso número 9, lo que le llaman la entrega de las bases. Mientras tanto, mientras los oferentes están preparando sus ofertas, dentro de la dependencia se está preparando el órgano que las va a calificar. Y estos son las juntas de licitación. En el caso de las juntas de licitación, déjame decirle que la ley no establece, digamos, una sola forma de hacerlo. Hay distintas formas de hacerlo o hay distintas formas que se adecúan a lo que la ley establece. En algunas desde el inicio del año y le dicen, ustedes van a hacer las juntas para todo el año y para todos los eventos. En otras dependencias, lo que se hace es, cuando se va a hacer un evento, se nombra una junta de licitación específica para ese evento. ¿De dónde salen los miembros de estas juntas y cómo están integradas? Eso tendríamos que verlo un poquito en la ley. Si ustedes se van conmigo al artículo 11 de la ley, en el artículo 11 me interesa que leamos un poco, por favor, para que veamos la integración de las juntas. De hecho, deberíamos de leer el 10 y el 11, por favor. ¿Quién me hace la campaña ahí de leer el 10? Con mucho gusto, licenciado. Gracias, Maritza. Artículo 10. Juntas de cotización, licitación o calificación. Sí. Las juntas de cotización, licitación o calificación son los únicos órganos competentes para recibir, calificar ofertas y adjudicar el negocio. Las decisiones las tomarán por mayoría simple de votos entre sus miembros. Los miembros de la junta pueden razonar su voto. Los miembros de las juntas no podrán abstenerse de votar ni ausentarse o retirarse del lugar
en donde se encuentren constituidos durante la jornada de trabajo en el proceso de la adjudicación. Las juntas de cotización, licitación o calificación deben dejar constancia de todo lo actuado en las actas respectivas. Hagamos una pausa, Maritza, muchas gracias. Quiero llamarle la atención a esto. ¿Cuál es la función de las juntas de licitación? Dice acá, las juntas de licitación son los únicos órganos competentes para recibir, calificar las ofertas y adjudicar el negocio. La función de las juntas va a ser, el día que se señaló para la recepción de ofertas, la junta llega y recibe las ofertas. Califica que las ofertas llenen los requisitos que se pidieron en las bases de licitación. Califica las ofertas con base a los criterios que se establecieron en la base para determinar cuál es la mejor oferta. Y luego, con base a esa calificación que hace, la junta adjudica el negocio a que haya hecho la mejor oferta correspondiente. Esa es la función de las juntas. ¿Y cómo están integradas? Artículo 11, Maritza, por favor. Artículo 11. Integración de las juntas de cotización, licitación o calificación. Los miembros titulares y suplentes de las juntas de cotización, licitación o calificación deberán ser servidores públicos nombrados por la autoridad competente de las entidades, según cada modalidad de adquisición. La autoridad competente será la responsable de verificar la idoneidad de los servidores públicos nombrados para integrar las juntas. Haga una pausa ahí. Yo le explico, por favor, perdone la interrupción. La autoridad superior de la dependencia, en el ejemplo que tenemos, el ministro de Educación va a nombrar a los miembros de la junta. Y es responsabilidad del ministro verificar que esos miembros sean las personas idóneas, calificar la idoneidad. En el siguiente párrafo le explica esa calificación. Por favor, léalo, Maritza. La idoneidad se verificará mediante la acreditación de la experiencia o el conocimiento suficiente de alguno de los ámbitos legal, financiero y técnico del negocio a adjudicar, debiendo la Junta contar con miembros idóneos en cada uno de estos ámbitos. Los miembros suplentes deberán acreditar experiencia o conocimiento suficiente en el mismo ámbito del miembro titular que suplirán. Hagamos una pausa ahí. Fíjese, pues, ¿qué es lo que nos está diciendo? Dice, la Junta tiene que estar integrada con personal idóneo. ¿Y qué es lo que lo hace idóneo? ¿Qué es lo que tiene que calificar el ministro de Educación a nombrar una Junta? Dice, las personas que nombre tienen que tener experiencia jurídica. ¿A quién nombrarían ustedes? Pues tendrá que ser a uno de los abogados. El ministro tiene que buscar dentro de la estructura del Ministerio de Educación a todos los abogados que trabajan dentro del ministerio y nombrará a un abogado como miembro de la Junta de Licitación, porque él es idóneo para ese ámbito, para que es el ámbito legal. La idea es que dentro de la Junta haya alguien que tenga conocimiento de las leyes y que pueda verificar que todo lo que se está haciendo sea legal. Por eso les decía yo cuando empezamos el curso, yo estoy convencido de que en el curso de Derecho Financiero estamos tocando temas que tarde o temprano ustedes van a ver en la práctica y que parecieran muy enredados cuando uno no ha estudiado bien la ley de contrataciones. De tal forma que yo estoy convencido de que este curso les va a servir para la práctica. A mí no me interesa tanto la nota que puedan obtener, sino el beneficio que pueden obtener profesionalmente. Tiene que nombrar, en nuestro ejemplo, el ministro de Educación también a alguien que tenga experiencia en el ámbito financiero. Pues hay que ir a buscar ahí, digo yo, dentro de la dirección financiera, a un auditor, a un administrador, para que él complemente al abogado y que maneje los temas financieros, de costo, de cuánto es lo que se va a pagar por la obra. Y el otro aspecto, el técnico. Por ejemplo, digo yo, si lo que estamos haciendo es contratar a alguien para que construya una escuela, en esa junta de licitación entiendo yo que deberían de nombrar a un arquitecto, a un ingeniero, porque él es el que tiene el conocimiento técnico necesario sobre la obra que se va a contratar. Diferente es, por ejemplo, si se van a comprar vehículos,
pues entonces ahí lo que hay que hacer es nombrar a alguien que sepa de vehículos en la junta de licitación. Si se va a contratar computadoras, si lo que se va a comprar son computadoras, pues habrá que nombrar a alguien del departamento de informática, pues. No sé, lo que yo quiero transmitirle es que la autoridad superior, en nuestro ejemplo, el ministro de Educación, está obligado a nombrar a los miembros de la junta y debe velar porque estos miembros tengan conocimientos que sean idóneos en el ámbito jurídico, en el ámbito financiero y en el ámbito técnico de la contratación que se busca hacer. Si baja un par de párrafos, Maritza, ahí está cómo está integrada la junta. El párrafo inicia así: la integración de juntas se hará de la forma siguiente. 2 puntos. La integración de las juntas será de la forma siguiente. Inciso A. En el caso de la modalidad de licitación pública, la junta de licitación estará integrada por 3 miembros titulares y 2 suplentes, los cuales deberán ser nombrados por la autoridad superior de la entidad contratante. Claro, en el ejemplo, en el caso que nosotros tenemos, que es una junta de licitación, la autoridad superior, en nuestro ejemplo el ministro, debe nombrar una junta integrada por 3 titulares y 2 suplentes. Y debe velar porque esos titulares tengan experiencia jurídica, experiencia financiera y experiencia técnica en la contratación que se busca hacer. Miren qué interesante cómo se conforma la junta. El ministro los nombra, le notifican, y bueno, por ahí van a ver ustedes en el artículo 12 y 13, que pues cuando a uno le notifican que lo están nombrando para una junta, hay algunos motivos por los cuales uno debe excusarse, si tiene algún impedimento, algunas causas por las que no debe conocer. Habrá que verificarlo antes de aceptar la designación que le están haciendo. Ya conformada la junta, entonces la función de la junta va a ser esperar que llegue el día y hora señalado para la recepción de las ofertas correspondientes, que vendría siendo el siguiente paso, el paso de la recepción de ofertas. Pero ese paso, mis queridos amigos, lo vamos a ver el día viernes, donde desarrollaremos de ahí en adelante, por lo que yo les suplicaría 2 cosas. Número 1, que estudien todos los pasos que vimos el día de hoy, los primeros 10 pasos de una licitación. En cada una de las diapositivas yo les cité el artículo de la ley y el artículo del reglamento donde está fundamentado el paso que estamos viendo. Por ejemplo, miren esta diapositiva que tienen en pantalla. Recepción de ofertas, dice. Ese es el paso, la recepción de ofertas. Este no lo hemos visto, pero todas las diapositivas están hechas igual. Arriba está el fundamento, miren. La recepción de ofertas está fundamentada en el artículo 24 de la ley de contrataciones y en el artículo 18 de la ley, del reglamento de la ley de contrataciones. Y luego les transcribo la parte más importante de esos artículos, pero en todo caso, yo lo que necesito es que ustedes vayan a su ley, lean eso, subrayen lo más importante y marquen que ahí está el paso correspondiente. Entonces necesito que repasen los primeros 10 pasos, estudiándolo a la parte de su ley y su reglamento, para ver si les surge alguna duda, mis queridos amigos. Y además, como les estoy dejando las diapositivas completas, también les suplicaría si adelantan, si ven el paso 11, 12, 13, etcétera, para que podamos ir avanzando ahí en los pasos que vamos a desarrollar en la siguiente clase para terminar la licitación pública. Yo sé que al principio pareciera que voy como muy lento, yo incluso les pudiera hacer un esquema mucho más rápido, que es lo que normalmente se hace en una licitación, pero de veras, mis amigos, a mí me interesa mucho que ustedes no solo comprendan bien el procedimiento de licitación, sino que al terminar el curso estemos en capacidad realmente de participar en una junta de licitación, de entender la licitación hasta tal punto en que si los nombran para una junta de licitación, ustedes tengan la capacidad, conozcan los aspectos jurídicos necesarios para poder participar. Christopher, ¿tiene alguna duda? ¿Tiene su mano levantada? Sí, gracias, Lee. No sé si ha escuchado, pero van a construir otro puente a la par del puente Belice y bueno, se formó una junta de licitación, pero el presupuesto va a ser de 127 millones, si no estoy mal, así que no sé cómo funciona eso. Funciona igual que lo que estamos hablando, Christopher. El monto, siempre que pase de los 900,000 quetzales, el procedimiento de la licitación y los pasos de una licitación son exactamente los mismos, ya sea 900,000
un centavo o 127 millones. Obviamente, yo lo que digo es lo siguiente, Christopher. El hecho de que sea una obra tan grande implica algunos cuidados especiales que uno tiene que tener. Por ejemplo, Christopher, si a mí me nombraran miembro de esa junta, bueno, yo estudiaría muchísimo la ley de contrataciones, porque si cometo un error, la responsabilidad que puedo tener ante una obra tan grande puede ser muy grande. Los daños y perjuicios que me pueden demandar pueden ser grandes. Las multas que me pueden imponer pueden ser grandes. Entonces yo estudiaría muchísimo si me nombraran como miembro de esa junta de licitación. Por otro lado, las entidades que pueden ofertar se reducen. Se reducen por lo siguiente, vamos a ver. Se hace la publicación, igual como estamos viendo en Guatecompras, y cualquier entidad que esté interesada podría ofertar la construcción de ese puente. Pero aquí hay un problema, Christopher. No cualquier entidad tiene la capacidad para construir ese puente, ni ha llenado los requisitos previos. Hay unos requisitos que se llaman de precalificación para poder ofertar obras de esa magnitud, de ese tamaño. Debe demostrar, por ejemplo, la entidad que haga la oferta, debe demostrar que ya ha hecho otras construcciones, que tiene experiencia, debe demostrar que no tiene ninguna reclamación pendiente por esas otras contrataciones, debe demostrar que tiene la capacidad financiera para construir una obra de esa magnitud, etcétera. Hay un registro de precalificados donde debe de inscribirse previamente. Es decir, claro que van a haber algunas diferencias, pero en esencia el procedimiento va a ser el mismo que estamos viendo acá. ¿Cuándo cambiaría, Cristo? Solo cambiaría de esta manera. Si el dinero que se va a utilizar para construir ese puente proviene de un préstamo que dio una entidad extranjera o de una donación que dio una entidad extranjera, porque ahí sí ya vimos, según la ley de contrataciones, cuando el dinero proviene de préstamos o de donaciones de entidades extranjeras, cuando la entidad extranjera hace la donación o hace el préstamo, dice, este dinero lo van a utilizar para construir ese puente y los procedimientos que deben seguir no son los de la ley de contrataciones, sino que son los siguientes, y ya les dirá qué procedimiento. En ese caso no sería entonces una licitación, pero en todos los demás casos, si es dinero del presupuesto nacional el que se va a utilizar para construir ese puente, tienen que seguir los mismos pasitos que estamos viendo, todos los pasos que estamos estudiando actualmente. Bien, mis amigos, tienen entonces tarea ahí, estudiar los pasos que ya vimos, verificar si tienen alguna duda, seguramente al leerlo les va a surgir alguna duda, y luego verificar los pasos que nos hacen falta para que logren comprender de una mejor manera la licitación. Por mi parte, yo el día viernes termino de desarrollar el procedimiento de licitación y en estos días voy a publicarles un ejemplo de una licitación, un expediente de una licitación para que ustedes vayan viendo los pasos a la par y vayan comparando. Cuando aquí decimos se hace una requisición, pues tener el documento y ver cómo es la requisición ayuda. Cuando decimos se hace la publicación en Guatecompras, pues tener esos documentos que se publican ayuda. Cuando decimos se deben aprobar las bases, conocer o tener unas bases a la mano ayuda para ir entendiendo. Así que espero, mis amigos, que ustedes hagan la parte que les corresponde, que es estudiar esto. Estoy seguro, convencidísimo que les va a servir de muchísimo. Carlos, ¿tiene alguna duda final? Licenciado, buenas noches. Disculpe, quizá ya fuera de tiempo, pero fíjese, licenciado, de que yo normalmente salgo tarde de mi trabajo y pues yo tuve inconveniente al realizarme el primer parcial. No me lo pude realizar. Mandé correo para poder solicitar el extemporáneo y le escribí a usted a su correo, pero nunca tuve una respuesta, ¿verdad? No sé cómo me podría ayudar. Disculpe. Pues no recibí ningún correo de su parte, Carla. No sé cuál correo me habrá escrito, pero le voy a dejar aquí en los comentarios el correo personal. Me hace favor de mandarme un correíto hoy y yo voy a preguntar en coordinación si aún es posible que haga el examen respectivo. Le agradezco, licenciado. Sí, como le digo, si tuve ese inconveniente y al otro día pues envié mi correo, ¿verdad? Para solicitud y adjuntando la carta laboral, pero como le digo, sí, no tuve
ninguna respuesta, pero le voy a escribir entonces. Muchas gracias. Sí, no vi ningún correo suyo, si no yo ya le hubiera respondido el mismo, pero envíemelo hoy y yo con mucho gusto averiguo. Bueno, licenciado, muchas gracias. Ahí en el chat le mandé el correo electrónico, igual si cualquiera de ustedes lo quiere copiar, ese es el que pueden utilizar para comunicarse conmigo, mis queridos amigos. Les deseo entonces una feliz noche, una excelente segunda clase si todavía la tienen, y yo los saludo el día viernes, mis queridos amigos, con la segunda parte del procedimiento de licitación. Que descansen, feliz noche. Gracias. Buenas noches, licenciado. Gracias, Lic.